tenemos una palabra especial. El tema de esta predicación es empoderamiento, autoridad y victoria. Poder, autoridad y victoria. Quiero pedirte por favor que leamos Efesios capítulo 6 en sus versículos 13 al 18. Es un tema bastante rápido. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Un saludo a todos los que ya están checando el video, que Dios les bendiga. Voy a repetir el tema, es poder, autoridad y victoria. Quiero pedirte que repitas después de mí: tengo poder en el Espíritu Santo. Una vez más, tengo poder en el Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte, amado, ¿cuántos tienen un Dios de victoria? Yo creo que yo tengo un Dios de victoria. Este tema, les cuento rápido la historia, lo tenía hace unas semanas. Sin embargo, no había buscado una fecha específica para este tema. Entonces comenzó la semana y yo comencé a orar por un nuevo tema. Dios comenzó a hablar de diferentes maneras, y bueno, llegamos a algunas otras predicaciones. Yo planeaba hablar de Ruth, y el día sábado le pregunté a papá qué sería bueno que compartamos con nuestros hermanos en Facebook, qué sería bueno que tú hables a sus vidas. Hermanos, la verdad es que él respondió instantáneamente, no hubo necesidad de hacer una oración extensa, simplemente él comenzó a hablarme y me recordó versículos que yo ni siquiera tenía pensados, me recordó precisamente este tema que tenía, y me hablaba tantas cosas que yo en mi humanidad le dije: espérame tantito, Dios, porque no estoy entendiendo ni la mitad de lo que me dices, de verdad es mucha información. Y me puse a orar y le dije: pues gracias por tanta palabra, Dios, gracias porque pues tú eres bueno conmigo y me visitas, Padre, para que yo esté compartiendo de tu palabra. Y bueno, comenzamos a platicar él y yo, y llegamos a una unidad en la cual yo pude entender todo lo que él me iba diciendo, y mientras él me dictaba yo iba escribiendo. La verdad no sabría cómo describir esto, es algo hermoso que yo espero en el Señor que pronto podamos vivir. El tema de hoy, vamos a estar leyendo mucho, hermano. Yo te pido que tengas una Biblia en tu mano, y de ser posible también una hoja y una pluma, ya que vamos a estar leyendo bastante. Te quiero pedir por favor que de nuevo repitas conmigo: tengo poder en el Espíritu Santo. Quiero pedirte por favor que me acompañes a Lucas capítulo 10 en sus versículos 19. Vamos a buscarlo. Dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Perdonen la tos, ahora me
Me enfermé un poquitito. Quiero leerles también una versión un poquito diferente. Es la traducción del lenguaje actual. Es una versión un poquito más actual. Dice: yo les he dado potestad para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. ¿Cuántos pueden decir amén sobre las declaraciones que Dios nos hace a través de su palabra? Dice en estos versículos que Él nos dará una autoridad inmensa. Dice que Él nos va a dar autoridad para andar sobre escorpiones y serpientes y no va a haber ningún problema. Las vamos a poder agarrar con la mano y no nos hará daño. Pero aún más allá, dice la palabra de Dios que Él te va a dar autoridad sobre el enemigo mismo. Dice la palabra: autoridad sobre Satanás para que lo derrotes. Quiero pedirte, hermano, urgentemente, por favor, ve por un lápiz, una pluma y una hoja para que tú puedas comenzar a anotar algunas cosas. Este mensaje de verdad que está un poquito fuerte. Cuando yo lo estaba preparando, mi corazón se estremeció porque yo decía: ay Dios, ¿cómo tú vas a hablar estas cosas? Te pido por favor que tomes nota de esto. Con este versículo que acabamos de leer, dice que Él te va a dar autoridad para que derrotes a Satanás. Así, tal cual te lo dice. Vamos a hacer unas cuantas comparaciones. Hermano, Dios te ha dado una rienda. En este versículo, Dios, a través de su palabra, te ha dado una autoridad grande. Dice que vas a recibir autoridad sobre el enemigo. Es una autoridad grande y poderosa en gran manera. ¿Cuántos pueden decir amén sobre este versículo que acabamos de leer? Vamos a leer también Mateo, el capítulo 18, versículo 18. Vamos a estar leyendo para encontrar estos versículos, porque es importante que sepamos que lo que se está hablando aquí de verdad es palabra de Dios, que es palabra que está escrita y que no se preste a malos entendidos ni nada. Y la razón principal por la cual estamos leyendo es porque queremos tener el mensaje lo más claro posible, que esté plasmado en las escrituras. Dice su palabra en Mateo 18, en su versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amado, hace un momento, en el punto número 1, vimos que Dios nos había dado una rienda. Lo leímos en Lucas 10:19 al darnos autoridad. Mateo 18:18 es tu rienda en acción, porque dice la palabra: y todo lo que atéis en el cielo será atado en el cielo, y todo lo que atéis y todo lo que desatéis en el cielo será desatado en los cielos. Entonces, al tú tener una soga y atar algo, le das uso a esa soga, y Dios en este capítulo, en este versículo, nos está diciendo cómo tú puedes usar tu rienda. Puedes, por ejemplo, a veces todos tenemos necesidades, principalmente de Dios, pero a veces hay poquito de preocupación que hay en la alacena, cualquier cosa. Sin embargo, Dios te pone aquí en esta palabra que tienes una rienda para atar o desatar. ¿Qué puedes atar en este caso? Por ejemplo, si necesitas bendición económica, pues puedes desatar toda clase de bendiciones sobre tu vida, obviamente en el nombre de Cristo Jesús. Dios te ha dado una rienda para que la pongas en acción. Créelo, siéntete libre de atar y desatar en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cómo vamos a atar y desatar? Eso lo vamos a ver en Efesios, el capítulo 6, versículo 17. Como ven, el texto base fue
precisamente en Efesios. Vamos a buscarlo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado, ¿cómo vamos a atar y desatar? Con la palabra de Dios. Es la única forma en la que podemos atar y desatar. En este versículo, Dios nos da una espada, nos está hablando de una espada que es la Biblia. No necesitas nada más, amado, para tú atar o desatar más que la palabra de Dios. Si tú tienes la palabra de Dios, con eso ya tienes tu versículo que te está indicando una soga. Tienes también una palabra que te alienta a atar y desatar, pero también tienes otra palabra que te dice con qué vas a atar y con qué vas a desatar. Así es Dios de misericordioso, no solo te dice qué puedes hacer, sino te dice cómo lo puedes hacer. Si recordamos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 13 y 11, es cuando Jesús ayuna 40 días y 40 noches. En estos versículos se nos habla de cuando Satanás viene a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que el diablo llega y le dice, oye, si eres el Hijo de Dios, aviéntate. Oye, si eres el Hijo de Dios, inclínate ante mí. Oye, dile a las piedras que se conviertan en pan. Sin embargo, Jesucristo, Dios en su forma de hombre, le contesta al diablo solo con la palabra de Dios. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no tentarás a Jehová tu Dios. Y en el versículo 10, que es donde yo me quiero enfocar más, le dice, vete. Y después no solo lo corrió, volvió a pronunciar palabra de Dios. Y en el versículo 11, Satanás huye delante de la presencia de Jesús. Así es como tú puedes atar y desatar, con la palabra de Dios únicamente. Yo creo que con estos versículos estamos entrando en una atmósfera diferente, hermano. Esta palabra es de autoridad, de victoria, principalmente para nosotros sus hijos. Espero que estés entendiendo a lo que queremos llegar. Te pido que repitas una vez más nuestra proposición. Tengo poder en el Espíritu Santo. Ahora quiero que también repitas, recibo la unción de Dios. Así tal cual, recibo la unción de Dios. Dice la palabra de Dios en Marcos 5:9. No lo vamos a leer en esta ocasión. Sí nos da tiempo, pero está algo extenso. Ahí nos está hablando de la historia de el endemoniado gadareno. Es una historia que muchos conocemos. Igual les comparto los versículos. Es en Marcos capítulo 5 del 1 al 9. Este relato, esta historia aconteció en Gadara, la capital de Perea. Se ubica en Roma. Esto es solo un dato curioso para que lo podamos anotar. Estamos hablando del endemoniado gadareno. Cuando el endemoniado ve a Jesús, dice la palabra de Dios que se postró en el suelo delante de él y le suplicó y le decía, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Y prácticamente se hacía la víctima porque decía, yo no he hecho nada. Y una vez que se postró y suplicó, el Señor ni siquiera dijo nada. Lo podemos leer, vamos a leer el versículo 9. Ese sí lo quiero que leamos. Dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y
Dice el versículo 12 que los demonios le rogaban y Jesús ni siquiera dijo nada, simplemente los demonios sabían que delante de la presencia de Jesucristo no podían hacer nada. Entonces dice que salieron del hombre y se metieron a un hato de cerdos. Sin Jesús decir nada, los demonios ya estaban fuera. Y no hablamos de un demonio, eran varios espíritus los cuales atormentaban la vida de esta persona. Dice la palabra de Dios que incluso eran tantos, que era algo tan fuerte lo que él sentía, que si lo encadenaban, rompía las cadenas, las hacía trizas sin problemas. Dice la Biblia que se hacía daño él mismo. A veces vemos la figura de nuestro Señor Jesucristo como inalcanzable, y es que dice la Biblia que para un perfecto no hay uno. Perfecto solo hay uno y está en los cielos. Entonces, de alguna forma sí es complicado, más bien es imposible ser como Jesús. Pero la palabra de Dios también nos alienta a que busquemos ser como Él. Jesucristo echó fuera miles de demonios sin siquiera hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios posaba sobre él. Si recordamos, cuando Jesús se bautiza, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y posa sobre él. Amado, no solo el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Yo trato de decirte que el Espíritu Santo está contigo y conmigo al mismo tiempo, en el mismo día, sin ningún problema. Puede estar en México, puede estar en China, puede estar en Canadá, puede estar en todos los países sin ningún problema, porque es omnipresente, omnisciente, y es todo lo que necesitamos para cumplir con lo que el Señor nos pide. Quiero pedirte que leamos Hechos. Quería que el tema fuera algo rápido, busco no tardarme mucho tiempo, sin embargo ahorita ya como que llevamos bastantito. En Hechos capítulo 1, en el versículo 8, quiero que leamos nada más la parte A. La parte A llega hasta el punto prácticamente. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Repite conmigo: recibo la unción de Dios. Tengo poder en el Espíritu Santo, amado. Él te ha dado una rienda, te ha dado una espada, lo leímos, que es la palabra de Dios, que es con lo que tú vas a poner en acción tu rienda. Y también, como dice en Proverbios 24, 5 y 6, versículos 5 y 6, y también lo vamos a leer, hermanos. Lo vamos a leer en dos versiones para entenderlo un poquito más. Dice el versículo 5: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. De nuevo vamos a acudir a nuestra versión, traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: más vale maña que fuerza, más vale el saber que el poder. Quien quiera pelear, primero debe saber pensar. Quien quiera ganar, debe saber escuchar. En Hechos 1:8 te da también la maña o la sabiduría. Está escrito en la palabra, hermanos. Acuérdate, es Proverbios 24, el capítulo 5 y el versículo 6. Con Hechos, Dios te está dando también la sabiduría para que tú pongas en práctica todas estas cosas. Te pido por favor que abras tu corazón. Hoy Dios te está llamando de una manera especial.
Este tema surgió la semana pasada y lo que Dios me había hablado con respecto a este tema surgió la semana antepasada. Dios me lo habló y hasta el día viernes más o menos, Dios me lo confirmó en Job 1, versículo 7. Vamos a leerlo nada más para entender un poquito el contexto o lo que vamos a hablar. Dice la palabra en Job 1, versículo 7. ¿Cuántos están siendo bendecidos con el tema de hoy? Esperemos muchos, no veo mucha interacción. Si tienes alguna pregunta, igual estaría padre que nos la escribieras en la caja de los comentarios, hermano. Dice la palabra de Dios, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendiciones, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás. El versículo 2, versículo 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Esa es la parte más fuerte de todo el tema, amado. Dios le permitió al diablo hacer y deshacer en estos tiempos. Le ha aflojado la correa, le ha aflojado la soga. Pero al diablo se le olvidó que sigue atado. Se le olvidó que él sigue bajo nuestros pies. Y tú y yo, hermano, tenemos el otro extremo de la correa. El diablo puede estar haciendo y deshaciendo, pero aún con esto sigue atado. Y tú, hermano, vas a pisar su cabeza con el poder del Espíritu Santo de Dios. Él no tiene permitido tocar tu vida. Él ahorita se siente libre, piensa que está suelto, pero la realidad es otra. Él sigue atado, hermano. Y te lo voy a repetir unas cuantas veces más, porque quiero que te grabes en la cabeza que el diablo no tiene poder ni autoridad delante de ti. Al contrario, en su palabra dice que Él te va a dar la autoridad para que derrotes al enemigo. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. El diablo tiene permitido hacer muchas cosas, pero tu vida no la toca. Porque sabe que si te hace daño, el Señor va a tomar cartas en el asunto y Él sigue atado. Hermano, Él no puede hacer más de lo que tiene permitido. Porque aunque sea rebelde, en el momento en el que Dios diga basta, termina su actitud, termina con lo que en algún momento empezó, porque Dios no va a permitir nada que a ti y a mí nos hagan daño. A ti no llegará ninguna maldición, a ti el enemigo no puede tocarte, no puede tocar tu vida, porque la sangre de Cristo Jesús cubre tu vida. Amado, sería todo por el día de hoy. Solamente quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús. Levántate en el Señor, levántate con poder y con autoridad.
y vas a ver que las cosas cambian. Que Dios te bendiga y te pido por favor que compartas este video. Estamos trabajando para poder mejorar la calidad del video, estamos mejorando para buscar que la calidad del audio sea mejor, para poder hacer más predicaciones a la semana. Estamos trabajando un poco y te pido por favor que tú nos eches la mano compartiendo este video. Te pido que de verdad de todo corazón te levantes en el nombre de Cristo Jesús con poder y con autoridad. Te voy a dejar links a las páginas de Facebook, al Escuadrón Ágape, al canal de YouTube, a las participaciones especiales, a la Iglesia de Puertas de Alabanza, Ministerios de Fe, también para que te des una vuelta por su página y te suscribas. Allá también están predicando todos los días domingo y el video está disponible después de la predicación, lo que significa que si en ese tiempo tú estás viendo la predicación de tu iglesia, pues más tarde puedes darte una vuelta por la predicación de esta hermosa iglesia. Te doy las gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y antes de irnos quisiera hacer una pequeña oración para pedirle a Dios que Él sea con nosotros, fortaleciendo nuestros espíritus y que nos permita ver el gran cambio. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, mi Dios, para agradecerte por tu palabra. Mi Dios, porque a veces no pensamos lo que tú tienes para nosotros y a veces vemos demasiado complicada la situación. Sin embargo, Padre, tú no quitas tus ojos de nuestras vidas, mi Dios. Y en tu palabra nos dice, Señor, que no desmayemos, Señor. Tú nos levantas, Padre, y nos dices, aunque el diablo ahorita ande haciendo y deshaciendo, no llega a ti. Porque tú tienes el otro extremo de la cuerda. Puedes jalarle para limitar lo que él pueda hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Padre, sino con nuestras oraciones? Resistid al diablo y el diablo desistirá de nosotros, Padre, es lo que dice tu palabra. Ayúdanos a fortalecer nuestros espíritus, mi Dios. Permítenos crecer delante de tu presencia, Señor. Que hagamos menguar nuestra carne, Padre, para que tu espíritu sea más grande en nuestras vidas, mi Dios. Que no le demos lugar al enemigo, Señor, de destruir, de hacer lo que él intenta, Padre, sino que al contrario, te demos toda autoridad de hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Antes de terminar, quisiera compartirte un testimonio. El día sábado por la noche, ya era tiempo de dormir, ya había orado bastante, ya estaba terminando de pulir la predicación, ya todo estaba perfecto y decidí irme a dormir. Y no podía descansar, estaba intentando y me ponía a orar. Algo que Dios me habló es que yo oraba y le decía, Dios, ya déjame dormir, permíteme irme a descansar, tengo muchísimo sueño y no puedo dormir, no puedo respirar, siento que me están sujetando el cuello, no puedo respirar correctamente, Dios, por favor, ayúdame. Eran las 7 de la mañana y yo no podía dormir, hermanos. De repente recibí un mensaje y entendí que en la unidad hay victoria. Si uno hace oír a 1000, dos hacen oír a 10,000. Y entonces dije, ok, lo que tú quieres no es que ore porque pueda descansar, es que tú quieres que yo ore para que pueda estar fuerte, para que el enemigo huya. Entonces comenzamos a orar. Y Dios comenzó a dar libertad, comenzó a mover mi espíritu para que comenzara a orar por libertad. Y yo no me había dado cuenta, y yo le pedí a Dios que me dejara dormir cuando el que no me dejaba dormir no era Dios. Estaba pasando por un momento de opresión. Cuando Dios me reveló era a raíz del tema. Estaba pasando por mucha opresión, no podía dormir. Sin embargo, el testimonio que quiero darte es que debemos de estar firmes en la fe, y en el momento en el que nosotros oramos, Él va
a cambiar las cosas a nuestro favor. Él va a usarnos de una manera diferente y nos va a dar la libertad. En este caso, gracias a Dios, era sueño, era solamente que quería dormir, pero a veces la situación que puedes estar pasando es más fuerte. Sin embargo, quiero recordarte que Dios está contigo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces vas a tener libertad a raíz de todas estas cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te siga fortaleciendo, que Dios toque tu corazón y te permita buscarle. Que Dios te bendiga.